14 años en la gobernatura, pero el que inició todas esas grandes obras fue su hermano Pedro. A la llegada de Carlos Díaz Gutiérrez a la gobernatura, la verdad no le queda otra más que admitir que eran muy buenos proyectos de su hermano y él le dio continuidad. Uno de esos grandes obras que se hicieron fue el Teatro de la Paz. El Teatro de la Paz, construida en lo que era el convento de los carmelitas, aquí donde estamos, todo era parte del convento, nada más que ahorita ya está seccionado, ¿no? Pero fue una obra muy importante. Los intelectuales políticos llamados científicos tenían una frase muy importante, la de orden y progreso. Ese era su lema de ellos. Entonces había que tener orden primero para tener estos progresos. Y aquí se vio muy claramente, esta es una de las estaciones del ferrocarril central mexicano. Con Carlos Díaz Gutiérrez se le dio mucho impulso al ferrocarril. Esta es la primera línea, la de México-Laredo. Posteriormente, esta estación es la de la segunda gran obra del ferrocarril, que fue el ferrocarril que iba a conectar a lo que es Aguascalientes, pasando aquí por San Luis y llegando a Tampico. Esa fue una obra muy importante para la ciudad y para conectar todo el sistema ferroviario, y que gracias a eso, pues, en Tampico llegaba las cargas muy importantes y se distribuían a través del ferrocarril en el ferrocarril central mexicano. Otra gran obra importante fue la penitenciaría del Estado. La penitenciaría del Estado, pues, fue creada en 1884, se empezó precisamente en lo que ya nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Bueno, precisamente la penitenciaría del Estado, la primera cárcel que hubo fue en los terrenos de donde está ahorita el Teatro de la Paz. Ahí estaba la cárcel, pero al gobernador Carlos Díaz Gutiérrez pues le urgía que hubiera una nueva penitenciaría, una cárcel digna para los presos, y se utilizó mano de obra de los presos para construir a donde iban a estar. Claro, a cambio de que les iban a trabajar las condenas. Otra de las obras sobresalientes son los mercados. Este es el mercado Porfirio Díaz, y este de aquí abajito es el mercado Colón. Estos dos mercados fueron prefabricados en Europa, en Bélgica. Se hizo un contrato muy importante para que se pudieran construir aquí en San Luis Potosí. Se enviaron por barco, había los planos y un constructor de aquí de San Luis los armó. Había un proyecto para 3 mercados. Uno de ellos que no se hizo en ese tiempo fue el Mercado Juárez, que estaba situado allá por calle de Reforma. Y no se hizo porque era muy caro, o sea, no había suficiente dinero para hacer las grandes obras que se estaban ejecutando en ese momento. Bueno, esta otra gran obra es donde hoy es la zona militar. Originalmente allí iba a ser la Escuela Industrial Militar, pero por razones otra vez económicas no se pudo llevar a cabo esa gran obra, y primeramente funcionó como asilo, como orfanatorio, y posteriormente, ya entrada el siglo XX, fue como se determinó que fuera la zona militar. Actualmente es donde están los soldados. Esta otra edificación que vemos la podemos
situar junto a San Agustín. Aquí fue donde nació la Escuela Industrial Militar, donde se formaron grandes trabajadores, grandes artesanos, grandes técnicos, pero pues como había obras haciéndose al mismo tiempo, se pensó en este otro lugar que les digo de aquí. No se pudo realizar por cuestiones de dinero. Bueno, pues ya después de darles un panorama a ustedes sobre lo que fue el inicio de la modernidad, del cambio aquí en San Luis durante el Porfiriato, llega aquí a San Luis el ingeniero Guillermo Reiter. El ingeniero Guillermo Reiter, originario de Alemania, llega a invitación de un familiar que tenía ya muchos años aquí en San Luis, el señor Pedro Reiter, muy conocido en la zona media de San Luis Potosí. Él fue el eslabón para que viniera el ingeniero Reiter aquí. Él llega en 1892 a Nueva York, y de Nueva York se traslada a Tampico, y de Tampico se traslada aquí a San Luis. Esa fue la forma que él llegó aquí. Les menciono porque ahorita aquí hay varios integrantes de la familia Reiter, y por ahí les mencionaba que el ingeniero había llegado en globo, según las creencias de los familiares muy antiguos que todavía viven allá en Pastor, en Progreso, en Río Verde, porque me lo han platicado, ¿verdad? Y pues posiblemente esa era la creencia, una tradición oral, pero ya investigando ya encontré que no, en la forma que el ingeniero llegó aquí a San Luis. Él tenía sus oficinas aquí en la primera calle de Catedral, lo que es Manuel Soto, y él se anunciaba como constructor de presas, también en las obras hidráulicas que se le pudieran requerir, como en ferrocarriles. También tenía la cuestión de la minería. Ellos, de los Reiter, se metieron también en la minería. Pero bueno, pues es otra plática que di en este año, es la segunda parte. Pero también encontré ahora que el ingeniero al llegar aquí se hace accionista de una empresa minera allá en Villa de la Paz. Por ahí ya están ahora sí que las memorias del ingeniero Reiter como parte de los accionistas de una minera en Villa de la Paz. Él, en la parte final de su vida, él llegó y vivió en diferentes lugares, pero finalmente él vivió en uno de los departamentos del edificio Piña, de aquí de San Luis. Bueno, a principios del siglo XIX, más o menos como en 1840, es cuando se decide que se hiciera una presa en lo que es el Rancho San José. El primer proyecto que presentó fue el señor Francisco de Paula Cabrera en 1840. Ese fue el primer gran proyecto que se presentó, pero no se llevó a cabo por razones económicas. Pero su diseño de él pues era una presa en ese tiempo pues, más pequeña, mucho más pequeña. Después, en 1843, se vuelve a hacer otro proyecto que no se llevó a cabo, pero hay las memorias de esos proyectos que se realizaron, pero que finalmente no fueron autorizados. Para 1863 se vuelve a hacer otro proyecto
y se hace una presa llamada La Constancia. Para unos, el hablar de la presa La Constancia significa el acordarse de que hubo una inundación aquí en San Luis un 15 de septiembre de 1933, cuando se rompe esa presa La Constancia. Esa pues, realmente fue un proyecto muy sencillo que empezó a trabajar desde 1863, pero esa presa estaba muy, podemos decir, muy mal calculada, pero era poca el agua que llegaba ahí. La podemos situar en el camino hacia la presa, donde es llamado la contrapresa. A esa altura estaba la presa La Constancia. ¿Por qué? Porque se dejó, porque realmente ahí era una situación de almacenamiento del agua, pero se pensó que iba a aguantar. Lamentablemente no aguantó. Duró, si acaso, 60 años más o menos. Estaba muy débil esa cortina que finalmente se rompió. Es muy nombrado esa inundación aquí en San Luis porque hubo muchos muertos. Y fue de un 15 de septiembre de 1973. Fue la presa La Constancia. ¿Por qué lo menciono mucho? Porque pues, nos podemos dar una idea de que estuvo mal calculada, y en cambio la presa se acogó a más de 120 años, ahí está. Bueno, a la llegada del ingeniero Reiter, inmediatamente lo contactan a él porque él traía una especialidad en hidráulica. Él se graduó en una universidad allá en Stuttgart, Alemania. Traía ese grado de conocimientos con una especialidad hidráulica. Y de ahí que al saber la necesidad de que se necesitaba una presa para San Luis Potosí, ya que la mancha urbana había crecido, había habido mayor necesidad del volumen de agua. Entonces se le encargó al ingeniero Reiter ese diseño y él empezó a hacer sus estudios sobre cuál sería el mejor diseño y cálculo de esa presa. Y yo en una opinión personal digo que cumplió dos funciones. Primero, la del almacenamiento del agua, y también la belleza de su construcción en cuanto a que fue de pura cantera potosina. Entonces, es una belleza el contemplar la presa de San José. Al igual que, por ejemplo, la caja del agua, ¿verdad? Que la caja del agua para San Luis es una caja que representó la conservación del agua para el consumo de San Luis, pero igual cumplió la función de ornato, o sea, para embellecer la ciudad. A ver si les hablamos se oye bien. Bueno, entonces este es el proyecto que él presentó, los dibujos sobre la presa. Aquí está la cortina de la presa. Se eligió ese lugar porque ahora sí que el río arriba era el nacimiento del río Santiago, un río muy caudaloso. Para el inicio de las obras en la presa fueron 19 de marzo de 1995. Aquí es para mí muy importante mencionar que la dirección
ingeniero fue muy buena, apoyada con ingenieros potosinos, los cuales estuvieron siempre al lado de él. Él tuvo a su mano 500 personas trabajando diariamente en esa empresa, o sea, un mundo de gente. Para esto se tuvo la necesidad de construir ahí un ferrocarril, un tranvía mecánico por mulitas, y se pusieron 2 vías. Los cimientos fue necesario hacer excavaciones muy profundas, y por él les mencionaba yo sobre la construcción de un tranvía, que fueron 2 vías: uno para desalojar todos los lo que iba a necesitarse en el cimiento, que fueron muchas rocas, muchas piedras, y otra vía para llevar los materiales necesarios. El ingeniero Reiter estuvo trabajando alrededor de 5 o 6 años en la dirección de la construcción de la presa. Él no la terminó, y no la terminó porque se acabó el dinero, y el ingeniero cobraba bien, y cobraba. Él en un mes cobraba lo del director de obras en un año. Es por eso que no hubo ya dinero para pagarle a él, y él se fue. Dijo: no, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Mi trabajo. Él sabía lo que había diseñado, él sabía la dirección que tenía en ese momento de la construcción de la presa, y pues al ver que ya no había dinero, pues se fue. Él de todos tenía mucho trabajo. Aquí se puede ver el tranvía, están las vías, o sea, eran 2. Para la inauguración de la presa fue hasta el año de 1903, ya cuando quedó completamente llena, con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para, en ese momento, para la población de San Luis, y también para aplicar los sembradíos que había cercanos ahí a lo que es ahí el camino a la presa de San José, y varios sembradíos que había río abajo. Como les mencionaba, pues ya el ingeniero, al no trabajar en la presa, él se dedicó en su oficina en la cual se anunciaba como gran constructor. Él era ingeniero civil, o sea, anteriormente el ingeniero civil era también un arquitecto, o sea, hacía de todo, estaban muy bien preparados. Entonces, él le encargaron la remodelación del Hotel Progreso. El Hotel Progreso aquí en San Luis fue el primer lugar donde se construyó para un hotel, porque anteriormente había las casas en las cuales llegaban los visitantes, los arrieros con mercancía, pero eran improvisadas. Y este hotel del Progreso fue el primero diseñado exclusivamente para hotel. Eso fue en 1870, pero como les mencionaba yo, con lo del ingeniero que ya no trabajó en la presa, él seguía ofreciendo sus servicios, y inmediatamente la familia dueña del Hotel Progreso lo contrata para hacer una remodelación al hotel. Él trajo muchos elementos de Europa para poder dar un buen imagen a ese hotel, y realmente lo más nuevo que había en ese momento se utilizó en
la remodelación del hotel. Bueno, esta es una fotografía en la cual pues yo quise ponerla aquí porque esto es en la segunda remodelación. Hubo dos remodelaciones en las cuales el ingeniero tomó parte. En la primera pues le dio un cierta comodidad y presentación al hotel, pero después la familia dueña de ese hotel adquiere estas dos fincas que están, porque originalmente nada más llegaba aquí el hotel. A la compra de estas dos fincas se amplía y ya queda completamente de cuadra a cuadra, o sea, de la calle de Turquía a la calle de Guerrero. Aquí ya en esta fotografía de los años 20 más o menos, aquí sí ya se ve completo lo que consistió la remodelación del Hotel Progreso. Otra gran remodelación que realizó el ingeniero fue la casona que se encuentra en la mera esquina de lo que es la Plaza de Armas. Actualmente ahorita está la Plaza de la Tecnología, pero esta casona es muy importante porque ahí vivió el gobernador Julián de los Reyes, y también ahí cuando llegaron la princesa Saluzán aquí a San Luis para pedir el indulto de su esposo y que Benito Juárez perdonara al emperador, ahí se hospedó en esa casa. Y esta casa perteneció a una alemán también muy importante que tuvo muchos negocios aquí en San Luis, de nombre Juan Van Zel, muy influyente. Él estaba metido en todo aquí, en los movimientos que se hacían aquí en la ciudad. Uno de los elementos que el ingeniero se le ocurrió poner aquí es que en la parte superior de la azotea está un mercurio, una estatua, y el mercurio es según la mitología romana, es el dios del comercio, el que también de buenas noticias, porque trae como unas sandalias para correr, y también era muy importante el que era de buenas noticias para los negocios, y de ahí se le ocurrió al ingeniero mandar traer esta estatua de Europa. Todavía está, realmente es algo muy significativo el ver hacia arriba y ver que está esa estatua, y que sobre todo el significado que representa para la casona. El ingeniero en esta casona dejó su firma, está en lo que es en la bóveda. Cuando uno entra en la parte de la esquina hasta el fondo, hay como una bóveda y ahí dice ingeniero Reiter constructor. Es la única construcción en la cual él dejó ahí como quien dice, su firma. Cualquiera de nosotros puede ir a verla, nada más que ahora sí que no la pude incluir ya en esta presentación, pero sí está en el portal que se encuentra en la parte final de este edificio. Después de que realizó varias obras arquitectónicas en la ciudad, la ciudad tenía la necesidad de contar con un drenaje, con un colector, y un drenaje y un colector en el cual fueran a parar las aguas residuales, porque anteriormente las aguas residuales se aventaban a la calle y pasaba un canal a un lado de la banqueta, y de ahí la célebre frase de aguas. Ustedes
casa no hay mucho uso de agua, ¿no? Es por eso, porque la gente salía y aventaba los desechos, ya sea de los orines o lo que sea, entonces gritaban aguas porque si no les iba a caer. Pero esas aguas que se utilizaban en las casas, simplemente se había construido un canal de la casa hacia el canal que pasaba por la banqueta. Eso era todo, pero era cielo abierto. Por lo tanto, pues había mucha contaminación y había peligro de una epidemia. Es por eso que le encargan al ingeniero el diseño y construcción de esos albañiles que vienen siendo el drenaje. Pero había que hacerlo bajo método científico. Entonces, aquí les muestro yo sobre el periódico oficial, donde por decreto se solicita que el ingeniero haga esa construcción y menciona ahí que aunque es caro lo que él va a cobrar por ese diseño y construcción, pero que la ciudad lo necesita. En el decreto ahí está. Esta es la firma y este es el contrato en el cual él se compromete a hacer un plan por donde va a pasar los drenajes. También le encargan a él que establezca los puntos de altura por los cuales donde va a pasar el drenaje. Bueno, para mí es importante que yo ponga estos puntos de lectura porque nos representan, son marcas donde sí se va, ¿verdad? En las cuales se establece el punto en el cual hay una lectura que se tiene sobre el nivel del mar. Aquí en San Luis, el declive lo tenemos de poniente a oriente y de sur a norte. El primer punto de lectura es este que está aquí. Son aproximadamente unos 14 puntos que he encontrado. Ahorita vamos a recorrerlos y si alguien los haya visto, uno más, por favor, lo voy a mencionar porque son testigos históricos de ese trabajo que se realizó. El primero que encontré es el que está aquí en la entrada de la universidad, en la puerta principal, en la parte derecha. Ya no se ve aquí una lectura de la altura, pero el punto es esta como tipo alcayata de fierro fundido que está ahí. Otro punto está en lo que es la entrada a la caja real, donde hoy pertenece a la Universidad Autónoma. Aquí tenemos otro punto que se encuentra en la mera esquina de Morelos con Manuel José González Sacristía. Así en la mera esquina, este es el punto. Para más señas, hay una señora que vende elotes ahí en la mera esquina. Una vez que yo saqué esta fotografía, dice, aquí en esta marca, hasta aquí llegó la inundación de 1933. Pero no, señora, eso es falso. Dice, no, sí, es que mi abuelito me dijo. Bueno, es que la tradición oral nos refiere mucho de un suceso, pero no se tiene la certeza de que efectivamente haya sucedido. Es lo que dice la gente y se utiliza mucho el que se dice. Pero ya investigando, no, o sea, yo encontré que son esas marcas que fueron establecidas por el ingeniero Reiter para marcar exactamente la altura que hay en ese punto sobre el nivel del mar. Se tiene que hacer ese estudio para poder determinar el declive que iba a tener el drenaje. Por eso están esas marcas. ¿Hay más? Hay una. Y andaba buscando, siempre que recorro la ciudad ando buscando marcas, ando buscando cosas que me ayuden sobre las investigaciones que yo he realizado. Allí en la avenida, en la calzada Guadalupe, la primera marca que encontré es donde está el Jardín de Niños La Paloma, en la esquina.
Bueno, y luego después me vine caminando y dije, debe de haber otra. No, ya no encontré otra. Hasta que después, admirando la caja del agua, que la voy encontrando. Aquí está. Aquí está esa marca. Aquí hay otra marca. Esta está en la Avenida Carranza, esquina Orense. Antes de esa marca también hay otra que recientemente la encontré, es en la entrada de la Beneficencia Española. Ahí está, al lado derecho, en la parte baja. Ahí está. Hay otra, esta marca, en la calle Díaz de León, esquina Vicente Guerrero, donde está la oficina de la Secretaría de Gobierno, algo así. Es una oficina del Gobierno del Estado. Esta está en la mera esquina de 1 de Mayo con la Lanzacorte. Aquí está. Hay otra que está en lo que es la calle Independencia, a la altura de la capilla de Guadalupe, cercano a la calle de Iturbide. Este es uno de los planos que marca por dónde pasa ese drenaje que fue construido por el ingeniero Rector. Este es en la calzada de Guadalupe, del lado más o menos de lo que es el jardín de niños de la Paloma. Va todo ese lado hacia llegar a la caja del agua, y acá luego empezaba más abajo, donde está con cañón con calzada de Guadalupe, y de ahí se conectaba para irse todo 1 de Mayo. Este plano lo encontré gracias a andar preguntando, y un amigo que encontramos sobre el acueducto de la calzada de Guadalupe me dice, ¿sabes qué? Hay un nieto de un ingeniero que hizo un levantamiento sobre el primer drenaje y nos lo quiere compartir. Pues vamos. Y gracias a ahora sí que conocimiento de que había esos planos, me los pasaron, porque estos no están en el archivo histórico de la de San Luis, están en una colección particular. Este es otro corte por donde pasaba el albañal. Este es un corte donde se ve que más o menos tenía una altura de 50 centímetros y lo ancho también 40 y tantos. Aquí ya se ve en esta parte un sedimento, pero que estaba funcionando. O sea, este estudio fue realizado en 1916 para lograr ver la efectividad de esos albañales, de ese diseño. Estaba muy bien, estaba trabajando perfectamente, no había las inundaciones que ahorita hay, ¿verdad? Pero claro, con el transcurso del tiempo, con la situación del crecimiento de la ciudad o de la población, pues ya no fue suficiente mantener durante más tiempo ese drenaje, y en 1940 es cuando ya se decide ampliarlo y que se diseñara otro tipo de elementos que sustituyeran a ese drenaje. Pero pues ya estaba puesto la obra que había hecho el ingeniero en cuanto al diseño y por dónde estaba pasando. Este es otro plano también. Este es de la
avenida Carlos de Gutiérrez, Carranza, y la otra es la calle paralela a Carranza, que se conectaban a la corriente. Por ahí salía el agua residual, de acuerdo al primer diseño que se hizo. Otra gran obra que el ingeniero realizó para la ciudad fue el diseño de la primera red contra incendios que hubo. Eso fue en 1907. Podemos ver que todavía se encuentran estas placas, que son unas bocas de riego, en donde aquí están las llaves que controlan lo de, para cuando hubiera la necesidad de hubiera un incendio, y de ahí sacar y controlar el agua. Esta plaquita está aquí a un lado de lo que viene siendo el aguador. Están varias placas a lo largo de la calzada de Guadalupe. En las anteriores obras que se hicieron, pues yo vengo pasando, recorriendo la ciudad, viendo, y me encontré que esta es la línea, la primera línea que hubo, con un diámetro de 3 pulgadas, con una línea de 1,5. Esta iba para la línea de contraincendios, y había una red de tubería para las casas mucho más pequeña, como de 3/4 o media pulgada. Fíjense que cuando hicieron los últimos trabajos de remodelación allí en la calzada de Guadalupe, todas estas líneas las sacaron, y debido a eso pues, logré tomar foto. Pero como a los 3 días ya encontré las tuberías, se las robaron. Ahorita para el fierro, para el quino. Bueno, que era desecho, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo si esa tubería se la robaron? Pues las alcaliatas de los niveles de puntos de altura también debemos de cuidarlos, porque en una remodelación, quien no conoce sobre ese punto tan importante, lo va a quitar. Lo va a quitar. Caminando sobre la calzada de Guadalupe, hay otra red. Está la misma red, pero esta es la boca de riego. La pueden ver ustedes a la altura de la Conchita. Hay otra casi enfrente de la Blanca Romana. Así como la otra finalmente está sobre la calzada, pero está subiendo hacia el templo, la Basílica de Guadalupe. Aquí está. La única boca de riego que he encontrado yo más acá en el centro histórico es esta, que está en la calle de Rayón, esquina Mina. Hay otra en lo que es a un lado del atrio de San Miguelito. Fuera de las de la calzada de Guadalupe, las únicas que hay es esta de la calle de Rayón con Mina y la de a un lado del atrio de San Miguelito. Todas las demás están sobre la calzada de Guadalupe. Bueno, pues después de ingeniero de haber realizado los trabajos, él sufre de diabetes, y esa es la causa de su muerte. Encontré lo que viene siendo el acta de defunción, que es esta que está aquí. También me fui a buscar la tumba en donde él está. Un día me pasé casi el día buscándole y no la encontraron, pero yo traía los datos de cuando había muerto y pregunté en la entrada. Ya después que le digo a uno de los que andan ahí cuidando, oye,
la tumba del ingeniero, esta es de los datos. Dice, no sé. Y así me traje. Dije, no, yo tengo que encontrarla. Y luego le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar para acá, guapa. Ay, no, dice que sí tengo ahí, dice, un tumbaburros, así le llamamos, donde están las tumbas. Dije, bueno, y sí, tuve que dar para la caguama, pero gracias a eso, pues encontré, está la tumba. Está entrando al crucito del lado derecho. Está en otro lado. En esta acta de defunción nos da muchos elementos importantes sobre el ingeniero, porque ahí dice que él era soltero, pero realmente sí tuvo una pareja. Tengo el nombre de la persona, no tuvo, eso también lo encontré porque me lo dijeron unos familiares. Yo sé que todos lo preguntaron. Ahorita les voy a decir el nombre. Por aquí lo tengo. Su pareja sentimental, esposa del ingeniero, se llamó María del Refugio Ramírez Castañeda. Lamentablemente no tuvieron descendencia ellos. Por eso en el acta de defunción no aparece el nombre de ella, sino otra persona es la que va a dar conocimiento del fallecimiento del ingeniero. Y ahí también encontré la fecha también de que él era originario de Alemania y su papá se llamó Carlos Reiter, hermano de Federico Reiter, que fue el primero que llegó a San Luis en 1826. La familia Reiter tiene presencia de 200 años aquí en San Luis. Que las ánimas ya me dejen terminar. Después de haber realizado esta investigación, que ya tengo alrededor de 5 años que empecé realizando esta investigación, creo yo que es justo que el ingeniero tenga darle un tributo a él a través de solicitar ante el cabildo de la ciudad que el nombre de donde va el camino a la presa, el camino presa San José, ingeniero Guillermo Reiter. Para mí eso es lo que se necesita, darle un tributo a él. ¿Por qué? Porque sigue siendo un paseo muy importante para las familias como para los turistas. Lamentablemente ahorita está olvidado ese camino a la presa, pero cuando se realicen los trabajos de remodelación, de restauración, pues voy a presentar esa iniciativa y con la ayuda de ustedes, quien quiera firmar esa iniciativa para que se logre llevar a cabo. Estas fotos son de cuando se hizo la inauguración de la presa. Y pues, la verdad, gracias por su atención.